Marcha de Bandiles en Quito entrega pedido de aclaración sobre el Código Penal a la Judicatura. 168 alcaldes y 19 prefectos del país van por la reelección. Decenas de taxistas son sancionados por no tener el taxímetro en Guayaquil. Informe balístico de armas incautadas a la presunta banda de alias La Vaca no establece nexos con el crimen del japonés en Guayaquil. Facebook cumple 10 años y Bill Gates renuncia a Microsoft. El Deportivo Quito viaja a Brasil con el propósito de conseguir su pase a la siguiente etapa de Copa Libertadores. Y en corto, un ministro futbolero que madruga a meter goles. Y además les contamos si Condorito es o no interno del IES. No se lo pierda. Amigos televidentes, muy buenas noches. Se descarta que los detenidos en el operativo Amanecer sean los autores del crimen del turista japonés. Ya les ampliaremos esta información. Comenzamos con los pormenores de la marcha de la unidad médica que se desarrolló en la capital. Cientos de médicos y estudiantes de medicina llegaron hasta los exteriores del Consejo de la Judicatura para presentar una propuesta de texto aclaratorio al artículo del Código Penal que aborda la mala práctica profesional. Médicos y estudiantes de medicina nuevamente se concentraron en Quito. Desde el Parque El Arbolito salieron con carteles y consignas por las calles de la capital rumbo al Consejo de la Judicatura. Esta vez con el objetivo de que el acuerdo alcanzado con el presidente Correa la semana pasada se concrete. Dicho acuerdo tiene que ver con la aprobación de un texto interpretativo al artículo 146 del Código Penal que tipifica la mala práctica profesional. Por eso presentaron en la Secretaría de la Judicatura una propuesta de texto interpretativo que deberá ser enviado a la Corte Nacional de Justicia para que lo apruebe. ¿Para quién tiene que ir esto? Es para los jueces. Y si la Corte Nacional tiene la facultad que le da el artículo 180, literal 6, pues tenemos que hacerlo eso. Los médicos insisten en que un profesional debe ser procesado por mala práctica si se configura una acción innecesaria, peligrosa e ilegítima, y no solamente una de estas condiciones. Que estas tres palabras serán concurrentes. Para ellos estaba claro, pero tan claro estaba que ha necesitado una rectificación, ¿no? Y durante esta movilización, los médicos también dieron un plazo a la Corte Nacional de Justicia para que apruebe esta resolución aclaratoria al Código Penal. Debería resolver en no menos de 15 días. Si se demoran más de 15 días, quiere decir que las cosas están oscuras, que no hay voluntad política. Este miércoles, los miembros de la Comisión de Médicos que se reunió con el presidente Correa prevén informar a las 9 de la mañana qué acciones tomarán una vez que se ha entregado el texto a la Judicatura. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. El doctor Juan Barriga, médico del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, retiró su renuncia al cargo. Lo hizo en atención al pedido del presidente Correa y por el acuerdo alcanzado sobre el Código Penal. Un funcionario del Ministerio de Salud le devolvió la renuncia que había presentado el doctor Juan Barriga, el primer médico que renunció a su cargo en rechazo al artículo 146 del Código Penal. Ante la petición del señor presidente y ante los logros obtenidos, ¿por qué voy a perder lo que más quiero si logré el objetivo primario? Tras el retiro de su renuncia, el resto de médicos del Pablo Arturo Suárez hicieron lo propio. Doctor Oscar Rivera. Según el doctor Barriga, el resto de médicos de otras provincias que presentaron simbólicamente su renuncia también la retirarán. Lo que buscan los médicos es evitar procesamientos penales no justificados contra sus colegas, dice el rector electo de la Universidad Central que formó parte de la comisión negociadora. Para limitar al máximo la discrecionalidad de los jueces, de modo que se evite que profesionales honestos vayan a dar en la cárcel. Que el peor enemigo del médico es el médico. Para mis colegas a nivel nacional,
que para iniciar un juicio se necesita un informe de un médico para decir que lo que hizo el anterior médico estaba mal. Con esto se cierra un capítulo de protesta y de inconformidad de los médicos con la legislación para su trabajo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y el presidente Rafael Correa reaccionó ante el retiro de la dimisión del doctor Juan Barriga. Las declaraciones las hizo durante una entrevista en una radio de Guayaquil. Me alegro mucho, porque un querido amigo, y solo, por si acaso, solo él presentó la renuncia, nadie más. Yo vi en el periódico, y los otros 90 médicos del Pablo Arturo Suárez más retirar su renuncia. Ellos nunca presentaron renuncia. Solo una renuncia fue realmente presentada. El humor. ¿Dónde está la broma? Esto es una infamia. Que le pongan dibujitos, que no cambia la infamia. Y eso es lo que molesta, no la caricatura, la falta de la verdad. Y el raro no soy yo, verá que la historia me dará la razón. El raro es el que no se indigna ante las mentiras. La mentira en este país le ha hecho mucho daño. Somos muy... Si alguien me dice que esto es jocosidad, que esto es humor, que esto es una broma, yo le pido disculpas a quien quiera. La alerta naranja se mantiene en la provincia de Tungurahua. Tomamos contacto con Fausto Yepes desde Baños para que nos cuente más detalles. Fausto, buenas noches. ¿Cuál es la actividad sísmica del volcán a esta hora? Cuéntanos. Gracias, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Sin duda es prácticamente imposible predecir un evento eruptivo en estos casos, pero la experiencia que ha tenido la gente en esta parte del país les dice que de a poco podrían retomar sus actividades normales. En el caso de Baños, vive el turismo como siempre, como nunca se ha paralizado en estos últimos tiempos a pesar de las erupciones del Tungurahua. Sin embargo, en las zonas rurales y en la zona del campo, las comunidades continúan con las labores de limpieza de la ceniza que terminó con varios sectores de sus cultivos. Les tenemos un reporte de lo ocurrido en estas últimas horas. En medio de la intensa actividad del volcán Tungurahua se siente el contraste entre el interés de los turistas por captar una imagen y la angustia de quienes ven a sus animales sin alimento. Que Brahma botaba piedra que se vea muy bonito. Se puede ver hermoso, pero a la larga perjudica a la gente que está alrededor de él. En el sector de Ventanas, Runtum se reportó gran caída de ceniza en este último día. Sino también de minuciosamente tener la estadística donde se lleva una contabilidad. En estos días, ¿cuándo cayó más ceniza? En estos días ha caído anoche. Ayer en la noche hemos tenido la cantidad más significativa de esta reactivación. Manuel Villalba tiene pocas vacas a su cargo. Tiene que limpiar el pasto para salvar algo de lo que queda. Ante la falta de recursos, pide a las autoridades que por favor se den una vuelta por acá. Balanceado para el ganado. Eso fuera balanceado, porque vea, dése cuenta cómo está. Puro ceniza, puro ceniza. Pocos metros más arriba los turistas desfilan hasta la Casa del Árbol. El clima no ayudó esta vez. Esta pareja que llegó desde Israel nos cuenta que vieron al volcán desde otro lugar. Nosotros mirar el volcán de Quilotoa. Mientras tanto, el resto disfrutan del columpio, que es uno de los mayores atractivos en este mirador. Y así transcurren las horas en cada uno de los miradores cercanos al volcán Tungurahua. Carlos Sánchez continúa dando sus reportes a los técnicos del Instituto Geofísico. El vigilante del volcán prácticamente no descansa. Cuando se reactiva, dice, hace horas extras. Claro, tengo que pesar en gramos. Por ejemplo, aquí estoy viendo la del día domingo, en un cenizómetro marcado 2.4 gramos. Así es, cabe destacar que los comités de emergencia permanecen activados mientras dura todo este proceso de emisiones volcánicas del volcán Tungurahua. Mientras tanto, las recomendaciones esta vez se dirigen hasta las personas que sienten la caída de ceniza. Esto principalmente en otras zonas del país como Cuenca, Loja, en Quito también, que ayer se sintió una ligera caída de ceniza. La precaución, a cuidar las vías respiratorias y hacer caso de todas las recomendaciones que vienen principalmente de las autoridades de salud para estos casos. Hasta aquí el enlace desde la ciudad de Baños. Seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Muy buenas noches. Gracias, Fausto.
Otros temas, la sanción a los taxistas que no poseen o no utilizan el taxímetro se aplicó desde esta mañana en Guayaquil. La Comisión de Tránsito se mantiene firme en multar a quienes no acataron la disposición y descartan más plazos. El nuevo reglamento para los taxistas les deja hasta el momento un mal sabor. Los primeros multados por no contar con el taxímetro se registraron en la avenida Benjamín Rosales, norte de Guayaquil. Y aunque mostraron la factura de compra del equipo en la que se detalla la fecha en la que será instalado, la respuesta de los agentes fue contundente. No, ya a estas alturas ya tienen que tener el taxímetro reglamentado o el taxímetro anterior funcional. Es cuestión de la empresa que no tiene los taxímetros, o no sé qué es lo que pasa. Yo ya dejé mi plata, aquí está el comprobante de pago. ¿Para qué fecha se lo instalan? Para el 12 de este mes. Según datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, hasta el mediodía hubo 37 taxistas multados. Afuera de una distribuidora del artefacto, un grupo de choferes pedía nuevamente una prórroga ante la escasez del equipo. Aquí esta empresa, mire cómo nos tiene amontonados. Han salido 2 personas a instalar, señor. No hay capacidad para instalar, ni siquiera para vender. ¿Qué están haciendo? Nos cogen, nos anotan los nombres para después de 3 días venir a pagar, señor. El no portar o no utilizar el taxímetro es una contravención de tercera clase sancionada con una multa de $51 y la pérdida de 4,5 puntos a la licencia del conductor. En caso de reincidir, un conductor puede volver a ser citado. Si yo tuviera plata, me fuera a parar a mi carro un mes de vacaciones, pero mi carro es mi fuente de trabajo para mí y de mi familia. Los controles se ampliarán a otros puntos de Guayaquil y también serán para los vehículos informales. Para ellos serán más severos. Porque ahí se le lleva el vehículo detenido a los informales. El vehículo de retención, y la ley establece que tiene que estar como mínimo 7 días de detenido. 5 meses tuvo el gremio para obtener el taxímetro ordenado por la Agencia Nacional de Tránsito. Su uso debe ser obligatorio las 24 horas del día. María José Jaramillo, 24 horas. Queda descartado que los detenidos en el operativo Amanecer sean los autores del crimen del turista japonés ocurrido el 28 de diciembre en Guayaquil. Según el informe de balística, las armas con las que asesinaron al extranjero no coinciden con las 3 incautadas el 28 de enero, cuando se detuvo a 7 personas por asociación ilícita. El análisis de los proyectiles encontrados en el lugar del crimen señala que fueron disparados por un arma de fuego de fabricación industrial, mientras que las incautadas en el operativo son automáticas y la tercera es un revólver. La Fiscalía presume que otro militar actualmente prófugo estaría vinculado con el presunto delito de extorsión del que se acusa a 5 miembros de la Armada Nacional. A ellos ya se les dictó prisión preventiva. Según los denunciantes, los habían timado el jueves pasado y les habían sacado ya $8.000. Y reaparecieron el sábado que vino. Supuestamente le pedían ya 22.000 más el día sábado, pero hubo una actuación del ofendido que llevó un sobre, pero no había más allá de $200. Fue en el momento en que cogieron ese sobre, que los cogieron a 2 de ellos, uno de los cuales era civil, en el patio de comidas del Mall del Sol. El militar, que por cierto tenía una detención por el presunto delito de tenencia ilegal de armas en diciembre pasado, y el civil hablaron. Y entonces metieron en el problema a otros 4 miembros más de la Marina. Nosotros tenemos documentación con la cual podemos demostrar que las 4 personas hoy procesadas se encontraban en otro lugar haciendo otras cosas en la hora y el día que dice el denunciante que ellos han sido. Así es. Pero todos están identificados por las víctimas, porque cuando se presentaron la primera vez, dizque preguntando por una droga, motivo del chantaje, lo hicieron al pie de su casa y con el uniforme y las armas de la milicia. Y esa imagen, dicen ellos, nunca se les olvidará. ¿Por qué la persona, el ofendido, accedió a dar un monto en la primera vez? No me tome como que es brusco lo que le digo, pero ¿qué haría usted con unos 4 o 6 fusiles en la cabeza? Ya tienen orden de prisión preventiva y el sargento, los 3 cabos y el marinero acusados, detenidos a la entrada de la base naval San Eduardo, serán investigados por extorsión. Sus mandos lo dejan todo en manos de la Fiscalía. La actitud o los supuestos acciones que cometan un minúsculo grupo de la Infantería de Marina no creo que sea motivo para que le juzguen a la Infantería como tal. Hay uno que se escapó, el que acompañó a los supuestos extorsionadores al Mall del Sol a cobrar el dinero. Él se quedó afuera del centro comercial esperándolos y apenas vio movimiento raro, se dio la fuga. Según el militar detenido en ese instante,
que está colaborando con información, también es otro militar. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Tras el incremento del salario básico unificado, el Consejo de la Niñez y Adolescencia presentó la regulación de la nueva tabla de pensiones alimenticias para este 2014. Conozca los nuevos valores. De acuerdo con la tabla de pensiones alimenticias mínimas del 2014, hay 3 niveles. En el primero se ubica el demandado que gane un salario básico unificado de $340 hasta $436, quien deberá pagar el 27.2% en caso de tener un hijo menor de 5 años y el 28.53% si el niño tiene más de esa edad. En el segundo nivel se ubican los demandados que perciban entre $437 y $1.090. Ellos deberán pagar el 35.75% de sus ingresos en caso de tener un hijo de 5 años en adelante. Finalmente, quienes tengan ingresos superiores a $1.091 deberán transferir el 41.36% de sus ingresos a sus hijos menores de 5 años y el 44.57% a sus hijos de 5 años en adelante. Para conocer la tabla completa, puede ingresar a www.cnna.gov.es. María Fernanda Becerra, 24 horas. Y el cáncer continúa siendo una de las primeras causas de muerte en el mundo. A propósito de que hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, les presentamos los testimonios de guerreros de esta enfermedad. La paciente a la que íbamos a visitar no se encontraba en el hospital, sino en su casa. Y quien nos da la bienvenida es Manolo. Y tenemos que pedirle autorización para poder acercarnos hasta su dueña, Lorena. Él me defiende. Pero primero tienes que saludarlo a él para después saludarme a mí. Que todo el tiempo debe permanecer semiacostada sobre sus rodillas por su tipo de cáncer en el sacro. Esa es la única posición en la que disminuye el dolor. No me puedo mantener en pie. Un tipo de dolor que como que me arrancaban algo de mí. Dios mío, ¿por qué la hace sufrir a mi hija? Si tienes que llevártela, llévatela, porque sufre ella y sufro yo. Que se sufre, pero hay que sufrir en silencio. Nos cuenta en detalle el largo calvario de cirugías, quimioterapias, radioterapias, por las que ha tenido que atravesar en los últimos 7 años. De hecho, 4 veces ha sido desahuciada, pero 5 veces ha salido adelante. El cáncer ya estaba en el pulmón, en el estómago, en el colon y en el hígado. Las veces que me han desahuciado, yo regreso de los doctores y les digo, aquí estoy, se equivocó. El cáncer tiene personalidad, nos dice. Ella incluso le ha puesto un nombre, Timoteo, que de vez en cuando le deja respirar, pero después reaparece. Ella siempre está lista para darle guerra. No dejen que él decida por ustedes. Háblenle y díganle, yo no voy a dejar que te adueñes en mi vida. Mi vida es mía y yo decido cuándo me voy. El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En 2012 se le atribuyeron 8.2 millones de muertes. El 60% de los casos se registran en África, Asia, América Central y Sudamérica. Y aunque son cifras que debemos concienciar, no nos deben alarmar. Así piden los miembros de Esperanza y Vida, una asociación de pacientes con cáncer. A usted viene y le dice el doctor, usted tiene cáncer, la mente comienza a trabajar y ya hasta se ve en una caja muerta, y eso no es así. Yo tengo mis hijos, tengo un pequeño bebé de 7 meses también, entonces ella es mi fortaleza también. La razón de mi vida y de la lucha contra esto es por mis hijos, porque todavía mis hijos me necesitan. Para ellos, nuestra fortaleza, nuestra admiración. Y que la lucha contra el cáncer continúe, con prevención y con amor para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Natalie Toledo, 24 horas. Y en ese marco, 2 jóvenes guerreros se casaron en Quito porque tener cáncer no es sinónimo de muerte y ellos lo demostraron de esta manera. Como un día mágico. Así empezó el día más emotivo en la vida de Eliana y Salvador. Ambos, llenos de ilusión, llegaron hasta el Registro Civil de Quito para unir sus vidas. Y es que hoy están más fuertes que nunca tras vencer al cáncer. Los declaro casados en nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley. Con esta firma y, como no, con este beso, sellaron su mayor compromiso rodeados de guerreros como ellos. Nosotros siempre decimos que gracias que tuvimos cáncer nos conocimos y no nos arrepentimos de haberlo tenido porque
Así podemos estar juntos hoy. Los límites se los pone uno mismo, pero si uno mismo tenemos capaz de seguir adelante, sé que vamos a lograr llegar hasta donde queramos. Eliana es de Azuay y Salvador de Venezuela. Su historia empezó justamente hace un año en Quito, cuando participaron en el desfile de modas Bionic Fashion Day, para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Es uno de los resultados del trabajo arduo que hace Jóvenes contra el Cáncer por todos los pacientes oncológicos. Es demostrarle al mundo, a la sociedad, de que el cáncer y el amor no tienen fronteras. Ambos comparten el mismo diagnóstico y una amputación similar en sus piernas, lo cual no fue impedimento para dar un paso firme y cumplir su sueño. No hay límites para nada, absolutamente. Uno, si se tiene un sueño, sí se puede cumplir. Sí, cualquiera que se tenga, puede no tener una pierna, un brazo, lo que sea, pero los sueños jamás se van a perder. Compartiendo esta esperanza, la Fundación Jóvenes contra el Cáncer festeja la vida, porque el cáncer no es sinónimo de muerte. Así se unió el camino de estos dos guerreros, un camino cargado de amor y perseverancia. En Quito, Andrea Romero, 24 horas. El Hospital Docente de Calderón, al norte de Quito, tiene un avance del 75% de la obra, cuyo costo supera los $30 millones. La ministra de Salud recorrió la obra en compañía del alcalde encargado de Quito. El Hospital Docente de Calderón está en plena construcción, en un área de 38.000 metros cuadrados. Es una enorme construcción de 4 pisos que se ubica en el corazón de Calderón, la zona de mayor crecimiento poblacional de los últimos 10 años. Primero, atender en función de la estructura geográfica y espacial de la ciudad. En el centro norte de la ciudad estaban concentrados, ¿no es cierto?, el 80% de los servicios públicos en general. Esta obra se realiza con el aporte del municipio capitalino, que entregó el terreno de 2,2 hectáreas, los estudios y planos, mientras el Estado, a través del Ministerio de Salud, está financiando la construcción y su equipamiento. Que supera los $37 millones, un hospital de 150 camas, como escuchábamos, alrededor de 40 cunas. La construcción tiene un avance del 75% de la obra, que se inició en septiembre de 2012. Se espera que entre en funcionamiento a finales de este año o inicios del próximo. Es un hospital que incorpora la docencia, la investigación. Un objetivo nuestro es poder formar a nuestros médicos especialistas aquí en nuestro país. La ministra de Salud junto al alcalde de Quito encargado, tras recorrer la obra y constatar los avances, se mostraron satisfechos. El Hospital Docente de Calderón está destinado a atender a unas 170.000 personas que habitan en el norte y noroccidente de Quito y de la provincia. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. ...15 alcaldes que llevan entre 14 y 18 años consecutivos ocupando su cargo aspiran a la reelección este 23 de febrero. Además, les contaremos cuántos de los 221 alcaldes y 23 prefectos buscarán permanecer en sus funciones. En los recorridos de los aspirantes a la alcaldía y prefectura en todo el país, los ciudadanos identifican a muchos candidatos nuevos. Sin embargo, en el caso de los alcaldes, la mayoría de los actuales 221 burgomaestres buscan la reelección. Así lo confirma el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Él mismo aspira a un nuevo periodo. Hay, yo diría, un importante sector de alcaldes que tienen mucha continuidad. Así, en total, 168 de los 221 alcaldes están nuevamente en campaña, unos con licencia, otros no. Aparte de ser optativa, no impide, según el COTAD, que, por ejemplo, un alcalde pueda salir hasta 3 días sin necesidad de licencia. Llama la atención el tiempo que 15 de ellos han permanecido en el cargo. El funcionario con más años consecutivos al frente de una ciudad es José Yunes, quien lleva 18 años como alcalde de San Borondón, en Guayas. Le sigue Alex Ceballos en Jama, Manabí, con 15 años. Y con 14 años, es decir, en su cargo desde el año 2000, son 12 los alcaldes que buscan la reelección. Ellos son Ramón González en Bolívar, Manabí, Natael Morán en Paján, Manabí, Hugo Cruz en el Carmen, Manabí. En Guayas también consta el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y Pedro Otón en Daule, Clemente Bravo en Santa Rosa y Enrique González en Las Lajas, ambos en El Oro. Rodrigo Quesada de Santa Isabel Azuay.
En las naves Bolívar está Froilán Aldaz, Mario Conejo en Otavalo, Imbabura, Fausto Ruiz en Mira, Carchi, Bayardo Constante en Ceballos, Tungurahua y Franklin Cox de Aguarico en Orellana. Además de entre las 23 provincias que escogen prefectos, la mayoría de los que están actualmente en el cargo buscará la reelección. Únicamente son 4 los prefectos que no irán tras un nuevo periodo. Los restantes, todos están en campaña. 2 de ellos también llevan más de 14 años seguidos en el cargo, como es el caso de Montgomery Sánchez en El Oro, quien ocupa la prefectura desde 1996, y Fernando Naranjo en Tungurahua, prefecto desde el año 2000. El 23 de febrero el país elegirá 5.646 dignidades entre alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales y vocales de juntas parroquiales. María Gracia Acosta, 24 horas. Seguimos con el segmento electoral que tiene como propósito hacer una radiografía de las provincias del país. Hoy es el turno de la provincia de Cotopaxi. El ambiente electoral no está tan prendido en la Tacunga como ocurre en ciudades más grandes del país. En la campaña utilizan mucho el perifoneo, gigantografías en sitios clave y las banderas y afiches en viviendas. Hay una que otra caravana a pie o motorizada. La vida de la ciudad transcurre casi normal. A menos de 20 días de las elecciones de alcaldes, prefecto, concejales y miembros de juntas parroquiales, con una cierta apatía de los ciudadanos. La Tacunga es una pequeña ciudad, capital de la provincia de Cotopaxi, que está enclavada en la Sierra Central. Aquí hay 5 candidatos a alcalde y 7 candidatos a prefecto. Y son más de 1.200 los candidatos para todas las dignidades. La población total de Cotopaxi, según el último censo de 2010, es de 406.798 habitantes, de los cuales la población electoral de la provincia llega a 328.909, con una particularidad, que hay más mujeres que hombres que deberán elegir un total de 216 dignidades para toda su provincia. Cotopaxi tiene 7 cantones y 33 juntas parroquiales y están habilitados para participar en estas elecciones 13 partidos y movimientos políticos, cuyas ofertas están encaminadas a atender los principales problemas identificados por sus habitantes. Tránsito, ese es el mayor problema que tiene. Sus calles estrechas, especialmente en el centro, y el creciente número de vehículos hace que se produzcan congestiones en varios puntos de la Tacunga. Y el agua potable, porque sí vemos en algunas calles que existe fuga de agua. Desde el Calvario, la parte más alta de la Tacunga, se puede observar que la mayoría de viviendas y negocios del centro, sur y norte de la ciudad, así como las construcciones nuevas, están provistas de un tanque de reserva de agua, por falta de presión en algunos casos y por escasez en otros. Y el agua de regadío que no tiene la provincia de Cotopaxi, no tiene agua de regadío. En Huaytacama no tenemos lo que es el agua de consumo humano. Agua potable. Agua potable, es solo agua entubada, pero no hay un tratamiento adecuado del agua. La provisión de agua es prácticamente un problema en toda la provincia. El alcantarillado ya tiene muchos años. Y si es que queremos limpiar las aguas del río Cutuchi. Una fuerte lluvia evidencia esa falencia en la capital provincial. Especialmente los barrios del sur de la Tacunga se inundan con una fuerte lluvia. La alcantarilla colapsa y el río Cutuchi en ocasiones se desborda. La alcantarilla que tenemos abastece y sale por los tapones, sale el agua con la presión que viene. Pero el tema de la basura requiere una solución urgente, dicen los latacungueños. El botadero está ubicado en la parroquia Chuchilán, cerca de Pujilí. Toneladas de desperdicios están expuestos en una zona cercada, pero no tienen ningún tratamiento. No se trata de un relleno sanitario. Necesita ser pues ya modernizado, ¿no? Tratado y modernizado este botadero de basura, porque siempre causa muchos problemas de la salud. Y claro, muchos abogan por una cultura de limpieza, pues se quejan de los malos hábitos de un buen número de personas. La ciudad de La Tacunga es una ciudad muy cochina. Tenemos desde el vientre enseñar al niño a ser aseado. Estos son algunos de los problemas que quienes habitan en La Tacunga y en la provincia de Cotopaxi quieren una solución rápida y efectiva. En la provincia de Cotopaxi, Freddy Paredes, 24 horas.
El candidato a alcalde de Quito por la alianza Suma Vive, Mauricio Rodas, visitó una cooperativa de taxis en la ciudad de La Ibarra, en el sur de Quito. Además, realizó una caminata por las calles del barrio Marta Bucarán con el objetivo de acercarse a la ciudadanía. En la concentración con sus simpatizantes, Rodas expuso sus propuestas, enfatizando la reducción de impuestos. Estamos también planteando volver las multas más justas, más proporcionadas, que no sean las multas lo que son hoy, otra herramienta de recaudación de la actual alcaldía para sacarle más y más plata a los quiteños de forma exagerada, para tener un municipio rico, pero con ciudadanos insatisfechos. Eso lo vamos a cambiar, porque en Quito sí podemos vivir mejor y con nuestras propuestas lo estamos demostrando. Y de su parte, el candidato de Alianza País para la alcaldía de Quito, Augusto Barrera, se reunió con representantes de la Cámara de la Construcción para presentar sus propuestas para este sector económico. El debate se centró en la planificación para el crecimiento urbano ordenado de la ciudad y los proyectos de movilidad. Barrera también se refirió al sistema de recaudación de impuestos. Digamos, ahora yo estoy convencido, por ejemplo, que los sistemas informáticos que hemos desarrollado en relación a los trámites, hay un segmento de la población que no entiende, estoy convencido. Ahora he podido recorrer otra vez un montón de barrios y hablar con un montón de gente en las tiendas. La gente de Quito es buena pagadora de impuestos. Se abre la ventanilla y va a pagar. Lo que le indigna es tener que ir 4 veces, claro, y cerrar su tiendita. Entonces hay que cambiar la lógica, hay que ponerle al funcionario a que vaya y le resuelva ahí en su negocio la patente y que sepa llenar bien.